Pensemos en otro ejemplo, también en un contrato a término fijo. E imaginémonos que en esta ocasión el empleador desvincula a la trabajadora una vez vencido el contrato, alegando como una justa causa el vencimiento del plazo pactado. ¿Qué pasa allí? En este caso, el empleador debe acudir antes del vencimiento del plazo pactado ante el inspector de trabajo para que él determine si subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. Pero si no acude ante el inspector del trabajo, entonces la trabajadora podrá tutelar esta situación y el juez debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. También debe ordenar la renovación, y esta renovación solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecieron, lo cual puede haber sido causa de la tutela. Esto se hace para evitar que los empleadores desconozcan la regla de acudir al inspector de trabajo. Lo que se busca entonces, lo que se propone es que se cumpla con ese requisito por parte del empleador de acudir al inspector de trabajo. Y si no, pues entonces sería sancionado con el pago de los días previstos en el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo. Otro ejemplo, una mujer que tiene un contrato de trabajo a término fijo, está en embarazo, y resulta que el empleador no conoce, en desarrollo de esta alternativa laboral, el estado de gestación de la empleada. Es decir, hay un contrato a término fijo, pero el empleador desconoce que la trabajadora está en embarazo. Entonces se presentan tres alternativas. Vamos a mirar una por una. La primera sería si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin alegar justa causa. En ese caso, solo se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. Ahora, la renovación del contrato solo será procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen. Esa podría haber sido la causa de la tutela. De manera adicional, el juez podría ordenar que se paguen las indemnizaciones por despido sin justa causa. La segunda situación sería si la desvincula antes del vencimiento del contrato, pero el empleador alega justa causa distinta a la modalidad del contrato. Es decir, si el empleador está alegando que terminó el contrato de trabajo antes de que se venciera por una razón diferente al tipo de contrato a término fijo que tiene. En este caso, solo se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y la discusión sobre la configuración de la justa causa se debe ventilar ante un juez ordinario laboral. Él será quien decide. Otra situación sería, una tercera situación, es si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando esto como justa causa, es decir, se llegó hasta el vencimiento del contrato. En este caso, la protección consistiría mínimo en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y la renovación del contrato solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no han desaparecido, es decir, si se necesita el trabajador pues ahí operando. Este podría también ser la razón de la tutela. En ese caso, no procede el pago de los salarios dejados de percibir porque se entiende que el contrato inicialmente pactado ya había terminado. Hablemos ahora de otro ejemplo donde una mujer que está en un estado de gestación, en un estado de embarazo, tiene un contrato de obra. Ya no vamos a hablar de contratos a término fijo, sino contratos de obra. En estas situaciones se aplican las mismas reglas que en el contrato a término fijo. Esos contratos de obra se presentan mucho, por ejemplo, mediante las cooperativas de trabajo asociado. Cuando ese sea el caso, en el caso de las mujeres embarazadas o lactantes, el juez de tutela, si es esta la situación donde hay un contrato por obra o de obra a través de una cooperativa de trabajo,
el juez deberá proteger los derechos fundamentales de la trabajadora encubierta tras la calidad de asociada y aplicar las garantías constitucionales de las que se deriva su protección reforzada. La alternativa laboral de una mujer embarazada, desarrollada mediante cooperativas de trabajo asociado, sería de la siguiente manera. Si en su caso se configuran los supuestos de una verdadera relación laboral, ¿qué se haría allí? Pues una vez verificada la existencia de un contrato realidad, es decir, cuando se desvirtúa que es un contrato por obra y se demuestra que realmente era un contrato laboral, como lo entendemos, entonces cuando pasa esto, la sala constitucional considera que deberán aplicarse las reglas propuestas en otras sentencias para los contratos a término indefinido. También podría aplicar a los contratos o las reglas propuestas a los contratos a término fijo o por obra o por labor contratada, eso sí, dependiendo de la naturaleza de la actividad realizada por la trabajadora. En todos los casos donde se logre demostrar la existencia de un contrato realidad, la cooperativa y la empresa donde se encuentra realizando las labores la mujer embarazada serán solidariamente responsables. Veamos otro ejemplo. Cuando la mujer embarazada desarrolla sus actividades, ya no por contrato a término fijo, tampoco mediante una cooperativa de trabajo asociado, sino mediante una empresa de servicios temporales. Recuerden que estas empresas de servicios temporales vinculan trabajadores en atención a los casos en los cuales las empresas usuarias podrían tener una contratación directa, pero hacen uso de estas empresas de servicios temporales. Para este tipo de casos de no renovación del contrato de una mujer embarazada o lactante que estaba prestando sus servicios en una usuaria de una empresa de servicios temporales, dice la Corte, deberán aplicarse las reglas propuestas para los contratos a término fijo o para los contratos por obra o labor, dependiendo de la modalidad contractual empleada por la empresa de servicios temporales. Así pues, tanto en los supuestos de cooperativas de trabajo asociado como en los de empresas de servicios temporales, se entenderá que hubo conocimiento del estado de embarazo por parte del empleador cuando al menos conociera del trabajador la cooperativa del trabajo asociado. Es decir, aunque el usuario o el trató a la cooperativa o a la empresa de servicios temporales, aunque ese usuario no conociera que la trabajadora está en embarazo, pero la cooperativa sí lo conocía o la empresa de servicios temporales sí lo conocía, entonces se da por sentado que todos lo conocían. Igualmente deberá preverse que el reintegro de la trabajadora procederá ante el tercero contratante, es decir, ante la empresa usuaria, y que en todo caso el lugar de reintegro podrá cambiar y ordenarse según el caso a la empresa usuaria o a la cooperativa o a la empresa de servicios temporales, que se cambie el lugar de resultar imposibilitada la una o la otra para garantizarlo. Ahora, cuando se trata de una trabajadora que ocupaba una provisionalidad en un cargo de carrera, como se ve por ejemplo en el sector público, y el cargo sale a concurso o es suprimido, se van a aplicar las siguientes reglas. En primer término, si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado deberá ser el de la mujer embarazada. Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quien ganó el concurso de méritos, entonces se deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad. Sería el primer caso. Una segunda situación sería si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad. Entonces allí se le debe garantizar a la trabajadora en provisionalidad la permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de maternidad. O de ser eso imposible, habría que pagar los salarios y las prestaciones hasta que la trabajadora adquiera el derecho de gozar la licencia.
Por otro lado, cuando se trata de cargos de libre nombramiento y remoción, hay que distinguir dos hipótesis. La primera hipótesis es si el empleador tuvo conocimiento antes de la declaratoria de insubsistencia. Entonces habría lugar, si ese fuera el caso, al reintegro y al pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir. Es decir, si el empleador conocía el estado de embarazo desde antes de la declaratoria de insubsistencia de ese cargo de libre nombramiento y remoción. La otra hipótesis sería, si el empleador no tuvo conocimiento, en ese caso se aplicará la protección consistente en el pago de cotizaciones requeridas para el reconocimiento de la licencia de maternidad. Cuando se trata del cargo de una trabajadora de carrera administrativa que es suprimido por cuenta de la liquidación de una entidad pública o por necesidades del servicio, se configuran otras dos hipótesis. La primera sería, en el caso de la liquidación de una entidad pública, si se crea con posterioridad una entidad destinada a desarrollar los mismos fines u objetivos que la entidad que se liquidó, o se establece una planta de personal transitoria producto de la liquidación, habría lugar al reintegro en un cargo igual o equivalente y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Entonces habría que reintegrar en esa empresa que reemplaza a la liquidada, habría que reintegrar a la trabajadora en embarazo. La otra hipótesis sería, si no se crea una entidad con los mismos fines o no se crea una planta de personal transitoria, o si el cargo se ha suprimido por necesidades del servicio, entonces se deberá ordenar el pago de los salarios y las prestaciones hasta que se configure el derecho a la licencia de maternidad. No resultan admisibles los argumentos que concluyen que las medidas de protección reforzada de ciertos grupos, como es el caso de las mujeres en embarazo o de lactancia, así como las acciones afirmativas en su favor, sugieren efectos perversos sobre los miembros del grupo en cuestión. Eso no lo admite la Corte. En un caso concreto, el argumento según el cual la protección reforzada de las mujeres en el campo laboral representa para ellas la apatía del mercado laboral, pues las medidas de protección significan cargas adicionales y excesivas para los participantes y responsables de dicho mercado. Eso es lo que alegan algunos, pero vuelve la Corte y dice, eso no se admite. Si eso se reconociera, hombre, eso implicaría aceptar que los derechos y la protección de esos derechos, logrados a lo largo de la historia, admiten retrocesos según las circunstancias, y eso no se puede permitir. Si eso se permitiera, se admitiría retroceder sobre la justificación de las acciones afirmativas laborales en favor de las mujeres. Habría un retroceso. Y eso bajo el pretexto de la tendencia por crear condiciones igualitarias para ellas en relación con los hombres en un campo en particular, y porque pueden incidir de una u otra manera en el comportamiento de los agentes del mercado laboral. Es por eso que la Corte Constitucional encuentra, si ello fuera posible, que todo eso se puede calificar como un retroceso en asuntos laborales para las mujeres, como si estuviéramos regresando hacia las épocas de la esclavitud, donde no se admitían derechos para los trabajadores. Muy bien, estudiantes, de esta manera entonces hemos dado un breve tránsito por este tema que se denomina protección laboral reforzada. En esta ocasión nos concentramos en el primer grupo que tiene este fuero especial, el de la protección laboral reforzada, que es el grupo de las mujeres en embarazo o lactantes. En otras oportunidades vamos a abordar entonces la protección laboral reforzada para los empleados o trabajadores en discapacidad y para el fuero sindical. De esa manera entonces damos por concluida el tema que teníamos preparado para la noche de hoy, para la conexión sincrónica de la semana número 1.
Muy bien, estudiantes, hemos terminado entonces casi a las 8 de la noche con la asistencia de Claudia Fernanda, Lady, Jaramillo, tenemos otra Lady Joana, en este caso es Montero, tenemos a Miriam Viviana y también tenemos a Janet Viviana. Muy bien, por aquí aparecen unas preguntas. Este tema es muy interesante, especialmente porque nuestro auditorio hoy está compuesto de damas, ¿cierto? Es de mucha interés, especialmente para ellas. Hay una serie de preguntas. Obviamente, por acá me dicen que el audio se escuchó bastante mal, por eso fue que tomé la decisión de no solamente grabarlo en la plataforma, ustedes después pueden volver a ingresar a la plataforma y van a escuchar nuevamente todo, sino que adicional lo he grabado con el propósito de, de que también lo puedan repasar en recursos de la semana. Así las cosas.